Estás escuchando Las Últimas Horas de Jesús. Estamos de vuelta en este programa especial que ha realizado Radio Nacional, Las Últimas Horas de Jesús, donde analizaremos desde 4 disciplinas distintas la muerte, la pasión de Jesús. Por eso, en nuestro programa en Radio Nacional se encuentra presente el doctor Felipe Paredes. ¿Cómo está, doctor Paredes? Bien, bien, felizmente, encantado de estar aquí. Y también nos acompaña el doctor Jesús de la Cruz, que él es médico internista del Hospital Cayetano Heredia, ¿no es cierto, doctor? Así es que... Usted va a analizar y está ya analizando en este programa la muerte humana de Dios. El doctor Homero Cruz, él es teólogo, investigador en la Iglesia Católica y nos va a dar los puntos claves en esta historia de pasión de Jesús sobre lo ocurrido en los hechos hace 2000 años, ¿no es cierto? Muchas gracias, agradezco a Radio Nacional y también a ti, Kevin, por la invitación. Y está muy interesante este conversatorio, este programa. Espero que realmente podamos seguir reflexionando sobre este acontecimiento tan importante para nuestra fe. Excelente. Yo me he quedado pensando acerca de lo que ocurre ya con Jesús en la cruz. Jesús, hemos analizado ya en el bloque anterior, recorre todo un camino de traición, de juicio injusto a la vista del derecho actual y de tortura. Jesús llega a un punto en que todavía está vivo, pudiendo haber muerto antes. Y en la cruz todavía Jesús tiene la fuerza para pronunciarse. Son 7 palabras, como dice la Biblia, ¿no es cierto, doctor Cruz? Sí, efectivamente, ¿no? Hay una cosa que quisiera subrayar sobre el tema de la cruz, ¿no? Ha habido corrientes históricas que han puesto digamos, en interrogante la existencia de este tipo de tortura romana, ¿no? Y es interesante que ha habido hallazgos arqueológicos en los últimos 20 años, en Israel específicamente, que se han encontrado, por ejemplo, el cuerpo de una persona con clavos. Wow. Que tenían más o menos 30 centímetros, clavos. Ha encontrado, digamos, pies, ¿no? Parte de piernas clavadas, con huecos. Son signos de lo que ocurría en esta época. Sí, porque al parecer parecía que esto era una cosa literaria, la narración de la pasión de Jesús, la crucifixión de Jesús, parecía que era una cosa literaria. Sin embargo, hay hallazgos arqueológicos que han confirmado que realmente existía esta tortura y además era horrenda y la idea era, digamos, como lo que vivimos aquí en nuestro país, ¿no? Cómo hacer para que la gente no haga lo mismo, como un correctivo, ¿no? Como un castigo ejemplar, ¿no? Un castigo ejemplar. O sea, Jesús no fue el único que murió en la cruz, ¿no? Jesús no fue el único. O sea, esa era la forma, una de las formas con la que los romanos castigábamos o daban muerte a gente sediciosa, criminal, etcétera, etcétera, ¿no? No era justo entonces para Jesús morir así. Usted nos contaba en el corte, doctor Paredes, que debería haber existido la proporcionalidad para una condena como esta. Sí, es un principio muy importante porque en el caso de Jesús fue sometido a la pena, pues, capital, ¿no? A la pena de muerte. Estamos hablando de una sanción irreversible, una sanción que no admite la posibilidad de hierro porque la vida humana se pierde y de eso ya no podemos volver, ¿no? Entonces es una sanción realmente, pues, dura y, como les decía, es irreversible. Frente a esto, lo que recibe Jesús como sanción es la pena de muerte, ¿no? Y como hemos visto, había una serie de falencias desde el orden jurídico para incluso aplicarle una sanción. No está muy clara incluso cuál era la falta, ¿no? Hay un principio jurídico que establece que no hay pena si no hay crimen previo. Y el crimen previo tiene que estar específicamente establecido en el ordenamiento jurídico.
Entonces yo no puedo ser castigado por algo que a mí no me consta que constituye un delito. Obviamente estamos hablando de otra época, una época además donde el Estado de Derecho brillaba por su ausencia, ¿no? Era un territorio ocupado y donde básicamente se imponía no la voluntad de la ley, sino la voluntad de una persona, ¿no? Y eso evidentemente implica un riesgo. Pero aquí la sanción que le dan, que es la sanción de pena de muerte, no podían darla, como dijimos antes, los sacerdotes judíos, sino que la tuvo que dar el emperador, el representante del emperador romano, Poncio Pilatos. Y esta sanción se la da, digamos, en función de la presión a la que se vio sometido este Poncio Pilato. Exacto. Y en la cruz, cuando ya Jesús está a punto de morir, como un ladrón, pero no lo era, sino que había sido condenado a una pena máxima y no proporcional además, Jesús todavía tenía fuerzas para pronunciarse y dar las últimas palabras en vida. Doctor de la Cruz, ¿usted ve posible este hecho? ¿Es posible? ¿De dónde saca esa energía Jesús habiendo soportado la tortura previa para poder pronunciarse? Sí, bueno, en el contexto de una persona que ha recibido tanto castigo, ¿no? Todos los eventos que se han suscitado a lo largo del Vía Crucis y encima que es crucificado, la pregunta es ¿por qué solo da 7 palabras, ¿no? Y médicamente la explicación que podemos dar es que cuando lo crucifican a Jesucristo, si ustedes notan, digamos, en todos los textos o imágenes que tenemos, ¿no? Jesucristo no está crucificado pues de una manera, digamos, perpendicular, ¿no? O que esté bien estirado, ¿no? Jesucristo fue crucificado con los pies flexionados, ¿no? Las manos también no estaban de todo estiradas, horizontalizadas, es como que casi colgando, ¿no? Esto mecánicamente a nivel del tórax, ¿no? Lo que hace es que el diafragma no se expanda, ¿no? Los músculos respiratorios no puedan tener una adecuada relajación, una adecuada contracción, el cual tenga el aire suficiente como para poder hablar de forma fluida, ¿no? Okay. Es por eso es que Jesucristo solo da 7 palabras, ¿no? Y en esas 7 palabras, digamos que Jesucristo hace un ademán de poder tratar de querer estirarse, ¿no? Para tratar de expandir la caja torácica y poder sacar aire y con ello poder hablar, ¿no? Pero la posición en que estaba no le permitía. Exacto, no hablar le permitía, más. Porque estaba flexión. Es igual como que tú, no sé, pues estás en una posición casi fetal, exacto, ¿no? Y les apuesto que si ustedes quieren fluir o hablar de forma fluida, no van a poder, ¿no? Hablarán pues unos 5 o 10 segundos de repente, pero de ahí no van a poder hablar más porque les va a costar. Imagínense en esa condición, además de todo el desgaste físico que ya venía generándose por todo el castigo que había pasado Jesucristo, ¿no? Y además, como lo relata el Evangelio en Juan 19, 31, 37, vamos a citar la Biblia, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que habían sido crucificados con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre. Es lo que relata la Biblia. Doctor de la Cruz, ¿es posible que un hombre en estado cadáver pueda expulsar agua del costado, del tórax?
Bueno, en contexto de lo que ya veníamos diciendo, comentando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el momento de que Jesucristo pasa por todo el Vía Crucis, ¿no? Que es flagelado, torturado, se produce mucho sangrado, ¿no? Muchas pérdidas sanguíneas por los latigazos, por los golpes, sobre todo por los latigazos, porque recuerden que los látigos que se usaban en ese entonces, y de repente por ahí nos ayuda el padre Omar, eran látigos más o menos largos, que en la punta distal tenían o bien acero o huesos de ganado, ¿no? Sí. Que cuando lo flagelaban a Jesucristo, pues no solo era un golpe leve o fuerte, perdón, sino que era además hacían una laceración tan profunda que el sangrado era profuso, ¿no? Tengo entendido, si mal no recuerdo, que son 39 latigazos el cual recibe Jesucristo, ¿no? Entonces, ustedes imagínense las pérdidas sanguíneas que tuvo que tener Jesucristo después de todo este calvario, toda esta tortura, ¿no? Encima, con todos los golpes que daban los soldados romanos, y después de eso viene la crucifixión, ¿no? En la cruz. Entonces, siguiendo los eventos, al final, por las pérdidas sanguíneas que ha tenido Jesucristo, se produce un estado que se llama hipovolemia, ¿no? Que es, digamos, la falta de sangre o la falta de volumen sanguíneo suscitada por todas estas pérdidas, ¿no? Llegando a un estado de shock, un estado de falla cardíaca, porque el corazón, al no tener mucha sangre, empieza a bombear más rápido, ¿no? Más rápido, y al no tener también ya funcionabilidad del corazón, contraerse con la misma fuerza, ya empieza el pulmón a llenarse de agua, ¿no? Oh, wow. Entonces, esa es una explicación científica. Exacto, es lo que se denomina una efusión pleural, ¿no? Por una falla cardíaca, ¿no? Entonces se llena de líquido el espacio pleural y es por eso que cuando la lanza atraviesa a nivel intercostal, más o menos pues por cuarto, quinto espacio intercostal, en el lado derecho de Jesucristo, de mi tórax derecho, primero sale sangre, ¿no? Sangre, ¿por qué? Porque justo en las cavidades derechas tenemos la aurícula derecha, tenemos los grandes vasos como la vena cava superior, inferior, ¿no? Y puede haber pasado que primero laceró alguna de las cavidades cardíacas o uno de los grandes vasos, produciendo bastante sangrado, y luego el líquido, que es la efusión pleural, que también, así como existe el líquido en los pulmones o en la cavidad pleural, también puede haber a nivel de pericardio, ¿no? Y eso también produce extravasación de líquido, ¿no? Es por eso que primero es sangre y después es líquido, ¿no? Esa es la explicación científica o médica que nosotros damos, ¿no? Y en la teología, doctor Homero Cruz, ¿es explicado la muerte de Jesús con un sentido de muerte de Dios? ¿De muerte solamente del cuerpo humano? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la explicación allí? ¿Quién muere en ese momento? Bueno, ahí sabemos que Jesús tiene doble naturaleza, ¿no? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Ciertamente Jesús padece en su naturaleza humana, ¿no? Porque la naturaleza divina es impasible, ¿no? Él padece como verdadero hombre. Lo que muere en la cruz es Jesús, el cuerpo de Jesús, ¿no? Su cuerpo humano, y que su cuerpo humano, ¿no? Que es el que ha padecido, que es el que se ha encarnado, que es el que se ha hecho visible, el que ha pasado por nuestra tierra haciendo el bien. Ese cuerpo de Jesús, ¿no? Su ser humano, es el que padece y es el que muere, ¿no? ¿Y qué nos viene a decir esto? Cuando Jesús hecho humano, Dios hecho humano, viene a padecer. ¿Qué mensaje nos quiere dar? Bueno, el primer mensaje es que Jesús le ha dado
un sentido nuevo al dolor, al sufrimiento humano. Porque el sufrimiento humano es visto siempre como algo negativo, algo horroroso, algo que ilógico. Ahora Jesús le ha dado un sentido nuevo, ¿no? Le ha dado el sentido del amor. Toda la Escritura, los profetas, todas las profecías del Antiguo Testamento manifestaban esto, ¿no? Que un Mesías, un siervo, iba a dar su vida por amor. Va a ser una expresión de amor a los demás, ¿no? Ya no del horror, del dolor, sino del amor. Eso es primero. Y segundo es que realmente está pagada la deuda, digamos así, ¿no? O sea, Jesús pagó la deuda, porque si la ofensa a Dios es algo infinito, porque Dios es infinito, por lo tanto cualquier ofensa a Dios es infinita. Y lo que es infinito no tiene forma de pagarse, digamos así, ¿no? Sin embargo, Jesús, con su muerte, y quiero decir algo más, ¿no? Que Jesús lo que hace, lo que le da valor salvífico a la muerte de Jesús no es tanto que haya muerto en la cruz por morir en la cruz, simplemente, ¿no? Como decía antes, muchas personas murieron en la cruz. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del famoso Espartaco, ¿no? Que fue uno que se hizo militar, se sublevó y murió en la cruz. Pero Espartaco murió maldiciendo, odiando a los que lo mataban. Pero Jesús no. Jesús ha muerto perdonando a los que le mataban. Por eso no solamente es el hecho de haber muerto en la cruz, el modo de morir. Es más, yo me atrevería a decir que si bien es cierto, las torturas que ha vivido Jesús son tremendas, ni siquiera eso, digamos, el dolor en sí le da el peso salvífico al acto de Jesús. Exacto, ¿no? Porque no es una historia de sangre. Es más, yo me atrevería a decir que hay gente en este mundo que ha sufrido físicamente más que Jesús. Me atrevo a decir eso. O sea, no es la intensidad del dolor, sino es el hecho. Jesús ha muerto así por amor a los hombres y en obediencia al Padre. La obediencia al Padre. Y María cumple un rol importante en este caso también, porque ella es su madre, pero a la vez es hasta su discípula. Es creyente del objetivo que tenía Jesús, que era su hijo, pero ya como Salvador. Sí, hay un texto, ¿no?, en San Juan que dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Tiene un significado teológico importante, porque contrapone a María, que está ahí, y los demás que se han ido, los demás se han escapado, ¿no? Hicieron lo mismo. Pero María está allí, en este momento, ¿no? Aquella que dio el sí al ángel, que dio a luz a Jesús, que lo crió junto con San José, que lo acompañó durante toda su vida, está hasta el último momento. O sea, en ningún momento ella lo abandona. No lo abandona, ni en las buenas ni en las malas. Y mira todo lo que ha pasado Jesús, lo que ha pasado María. O sea, basta recordar algunos eventos, ¿no? Pero fíjense cómo es que también María es preparada en la historia para afrontar este momento. Porque realmente para una madre ver morir a su hijo y en las condiciones que muere Jesús es una cosa tremenda, ¿no? Por eso le dice el viejo Simeón, una espada te atravesará el alma. No le dice te traspasará el cuerpo, ¿no? El alma. El alma, o sea, llegar hasta ese extremo de dolor indescriptible. Pero María está allí. Aún así no se revela en la Biblia a María deprimida. No, pero te decía, ¿no? María ha habido acontecimientos en la vida, ¿no? Cómo la vida de una persona le prepara para momentos más difíciles. Por ejemplo, imagínate tú a una mujer
que está a punto de dar a la luz, que llega a un lugar y ni la familia ni nadie la quiere recibir. ¿Acaso eso no es un dolor para una mujer? O sea, ¿quién en este mundo le puede cerrar las puertas a una mujer que está a punto de dar a luz? O sea, eso es un hecho realmente inhumano, ¿no? O sea, una mujer que está a dar a luz, no, doctor, por ejemplo, si una mujer llega al hospital a punto de dar a luz y no tiene CIS, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que habría que hacer en un hospital, ¿no? Una mujer que no tiene CIS seguro, ni plata, ni nada, y llega a un hospital ya para dar a luz, ¿qué habría que hacer? Hay que atenderla, ¿no? Siempre hay que atenderla. Claro, se ha visto casos que no siempre pasa eso o no ha pasado, ¿no? Pero como usted dice, desde el punto de vista humano, porque nuestra carrera es una carrera muy humanitaria, entonces a cualquier enfermo que necesite atención hay que ayudarlo, ¿no? Tratar de ayudarlo. Claro, pero a una mujer se le cierra, nadie le quiere dar, y fue a dar a luz a un establo, ¿no? En un pesebre. Eso no es todo. Una vez nacido el niño, busca matarlo. Y tiene que irse, dejar, como tanta gente en el siglo XXI, ¿no? Que se escapa de su país, como estamos viendo en todos los países de Latinoamérica que está pasando esto, ¿no? Que la gente huye para salvar su vida. Y llegas a un país que habrá vivido San José y María en Egipto. Eso no dice la Biblia que pasaron, pero no creo que la pasarían muy bien. Todo eso la venía preparando a María. Claro. Para lo y una que serie de sabía eventos, que iba a ocurrir. claro. Todos esos hechos, ¿no? Que han ido haciéndole comprender, creo yo, a dónde iba a llegar todo. Entonces, en este momento María ve a Jesús, pero ha venido siendo preparada también, ¿no? En toda esta travesía de vida junto con su hijo, y ciertamente, ¿no? O sea, la fortaleza que la madre ha tenido junto a su hijo ha sido impresionante, ¿no? Incluso, por ejemplo, Mel Gibson, hay unas escenas que me gustan, aunque no sean históricas, posiblemente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay escenas cuando Jesús está ya golpeado, etcétera, y alza la mirada y ve y está su madre ahí. Exacto. Y como que eso le da fuerzas para seguir, ¿no? Y en esa escena, además de la Sí. película que usted ha citado, su madre se acerca a recoger a Jesús porque se tropieza y cae, y hacen un contraplano con la escena de Jesús niño que cae enfrente de ella también cuando era niño, ¿no? Y entonces hay como un recuerdo de que la madre estuvo con él siempre, ¿no? Y la verdad que hasta esta escena que hemos visto todos nosotros en esa película a mí me ha afectado. Sí. Fíjese, hay un texto del profeta Isaías que dice, ¿no? Que Dios le dice al pueblo de Israel: aunque una madre se olvidase de su hijo, yo jamás te olvidaré. O sea, pone una situación, ¿no? Que es muy difícil que una madre se olvide de su hijo. Como dice el proverbio, para una madre no hay hijo feo, ¿no? O hijo malo. Es increíble esto, Sí. cómo María sostiene a su hijo en momentos difíciles, ¿no? Y cómo nos cuenta esta historia que la madre de Jesús no solamente está demostrando su rol materno, sino también su rol de socia en este proceso de salvación que vino a escribir Jesús. Sí, de hecho, hay una expresión teológica que sitúa a María en esta figura de la corredentora, ¿no? Y hay un detalle más hay un detalle que María también, en Israel, en Jerusalén, hay una tradición antigua que dice que Jesús, cuando resucita, ¿no? Este joven que aparece en el huerto, ya resucitado, vestido de blanco, hay una tradición muy antigua en Israel que dicen que fue María, la mamá de Jesús. Eso no está en la Biblia, pero dicen que fue María la que le puso la túnica blanca a Jesús, resucitado. Wow. Y sobre este escenario del sepulcro, doctor Paredes, ¿usted nos puede comentar algún punto relacionado al derecho a la sepultura? ¿Cómo podríamos interpretar ese hecho histórico a la actualidad? Claro. Estaba escuchando con atención al padre Homero, que hacía referencia a que 3 personas o 2 estaban permanentemente junto con Jesús en el momento de su crucifixión.
Y ahí hay un episodio que lo relata la Biblia y que se ha recordado hace poco, que es que, en primer lugar, un tercero, que era José de Arimatea, ¿no? Entiendo, fue a pagar para que le den el cadáver de Jesús. Eso, por ejemplo, raya pues con la agresión al derecho a la dignidad, ¿no? Porque el derecho a la dignidad, o en todo caso, la condición de dignidad que tenemos todos, que está reconocido además en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? La dignidad de la persona y su defensa es el principal deber que tiene el Estado y la sociedad en su conjunto. La dignidad no se agota cuando estamos vivos, sino que también, evidentemente, se traslada a cuando fallecemos, porque allí, evidentemente, no se nos va a descartar, a desechar, como que fuésemos un objeto. La dignidad implica que la persona vale en sí misma, no es un medio, ¿no? La persona es un fin, no puede ser utilizada para algo. Entonces, en este caso llama mucho la atención, ¿no? Cómo una persona tuvo que venir, ¿no? Para pagar por el cadáver de Jesús. Porque si no iba a ser desechado. Seguramente, ¿no? Y le acceden al pago, ¿no? Le dan el cadáver, luego sepultan el cadáver, y ahí viene la pregunta que usted me hacía, ¿no? Esta suerte de derecho a sepultura, que se deriva del derecho a la dignidad. En realidad todos tenemos derecho a que nuestros seres queridos puedan velar nuestros restos, ¿no? Hay una novela, ¿no? Griega muy famosa que la escribió Sófocles hace mucho tiempo, un clásico, ¿no? Antígona, ¿no? Que usted me ha hecho acordar. Antígona era la hermana de un rebelde que se levanta contra el dictador de turno y lamentablemente fracasa en su propósito, y el dictador le da la pena de muerte, que era la pena que entonces se daba contra los rebeldes. Y la otra pena que estaba adherida a esa era que no se podía dar sepultura a estos restos de alguien rebelde. Y sin embargo, Antígona se rebela. Y Antígona finalmente logra que el sentido de justicia prime sobre una ley totalmente abusiva. Ahora sería declarada inconstitucional, ¿no? En términos actuales. Pues en aquel momento la novela da cuenta del esfuerzo hercúleo casi de Antígona de poder enfrentarse al poder y dar sepultura a su ser querido. Eso pasó finalmente con Jesús. A Jesús finalmente dan sepultura, y bueno, de ahí viene el episodio de la resurrección para quienes profesamos la religión católica. Pero a lo que voy es que sí es un derecho fundamental derivado del derecho a la dignidad de la persona. Pero ¿cómo haríamos en la actualidad si la sepultura de una persona pone en riesgo la seguridad del Estado? En ese caso, sabíamos que el Imperio Romano se veía amenazado por la presencia de Jesús, según como lo relatan los propios, la propia turba, ¿no? Que señalaban a Jesús como si fuera un insurrecto. Sí, ahora digamos que ha ganado consenso la teoría de que todos los derechos fundamentales son relativos, es decir, que puede haber excepciones, ¿no? Quizá el derecho a la tortura es un derecho absoluto, ¿no? No hay una tortura más fuerte que otra, o menor o mayor, ¿no? Pero casi todos admiten excepciones. El derecho a la libertad, por ejemplo, que nosotros tenemos, puede verse afectado si hay un mandato judicial en nuestra contra. Entonces no es un derecho absoluto. O cuando se declara el estado de emergencia, ¿no es cierto? En el estado de emergencia se pueden suspender hasta 4 derechos fundamentales, ¿no? El ejercicio de 4 derechos fundamentales: libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio, exacto, derecho a la reunión. Lo acabamos de ver además con la pandemia, donde hemos sido incluso testigos presenciales de esto. Pero estos derechos, así no sean absolutos, así admitan excepciones, por supuesto tiene que estar fuertemente justificada la afectación a ese derecho fundamental. Y en el caso que usted cita, de una persona que puede con su actuación afectar la seguridad, por supuesto que se puede evitar que en todo caso el Estado se vea perjudicado por la sepultura de esta persona. Es un tema de mucha discusión, lo advierto, pero me hace acordar el caso de Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden, que fue acusado de ser el cerebro y el ejecutor, por ejemplo, de este atentado terrorista del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, ¿no? El año 2001.
que se dio en Nueva York, una vez que es capturado, el presidente de entonces, que era Barack Obama, decreta algo que es pues muy polémico, y es que el señor no sea sepultado, ¿no? Que Osama Bin Laden no sea sepultado, dispone que sus restos sean incinerados, la figura que no exacta, se conozca su que no se conozca su destino. paradero. Ujú. ¿Por qué? Porque la lógica que se tenía era que si se conociera el paradero iba a ser una suerte de santuario para futuros seguidores de este tipo de prácticas terroristas, criminales que afectan la condición de la vida humana. En el caso peruano, porque no puedo hablar por el caso norteamericano, pero aquí en el caso peruano se exige por lo menos una norma con rango de ley para que se afecte un derecho fundamental. Aquí se afectó un derecho fundamental en el caso de de Osama Bin Laden, pero, que estaba poniendo en el ejemplo, pero si hay una providencia jurídica en el que evidentemente al final un tribunal dirá si esa afectación es lo suficientemente grave o se acepta en función de otro tipo de valores, como el de la seguridad nacional, por ejemplo. Son casos que hay que verlos, por supuesto. Caso por caso. Caso por caso, como usted dice, porque es muy difícil conceptuar una situación, digamos, genérica que englobe a todos, ¿no? Son temas muy delicados, pero que en el fondo nos encierran un mensaje, ¿no? La regla es, por supuesto, dar sepultura a los muertos. Solo en casos muy excepcionales podría verse una figura como la que pasó con Osama Bin Laden, por citar un ejemplo. Y la pena de muerte, ¿qué nos puede decir sobre eso? En la época de Jesús, ya sabemos, fue condenado a muerte tras una serie de esquivos a la ley para que pueda terminar de esta forma, pero en la actualidad se sigue condenando a muerte así, simplemente en un proceso veloz, rápido. ¿Qué tiene que ocurrir para que la condena sea así, sea a muerte? Para empezar, hay muy pocos países todavía que tienen legislada la pena de muerte en sus legislaciones. Nosotros la tenemos. En el Perú sí existe, el artículo 140 de la Constitución del 93 la tiene, pero ahí se ha generado un debate muy interesante. No se aplica desde esa época tampoco en el Perú. Nunca se ha aplicado con la Constitución del 93. No hay un solo caso que un tribunal civil, cuando digo civil es de jueces ordinarios, ¿no? Penales, ¿no? No me estoy refiriendo a la jurisdicción militar, ¿no? Exacto. En el caso de nuestros jueces penales, mire, tan no se ha aplicado que el Código Penal no establece la pena de muerte. Sí, En el Código está... Penal, la pena menor es, entiendo, de 2 días y el plazo mayor es de 35 años. Perdón, la cadena perpetua, pero la cadena perpetua cada 35 años se puede revisar, ¿no? Por indicación de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su momento. A lo que voy es, la legislación peruana se ha resistido a ejecutar algo que está contenido en la Constitución, pero que implica, digamos, una lectura que no es pacífica en si se puede aplicar o no la pena de muerte en el Perú. Para decirlo en 2 palabras, lo que sí es pacífico es que se podría aplicar en caso de guerra exterior, si es que hay delito de traición a la patria. Si hay un conflicto bélico con otro país y allí se genera un delito de traición a la patria, pues sí podría, según la Constitución, y aquí estoy hablando incluso de la Constitución del 79, podría aplicarse la pena de muerte. ¿Y por qué la Constitución del 79 estaría de alguna manera vigente? Porque la Constitución del 93 recoge eso. Solo que la Constitución del 93 también amplía otros supuestos. Y sobre esos otros supuestos es que no hay consenso. Porque para ampliar las causales de pena de muerte chocamos contra un ordenamiento superior al de la Constitución, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que impide ampliar las causales de pena de muerte. Entonces no sería posible una condena a muerte como lo que ocurrió con Jesús en aquella época en la actualidad. Es imposible, no se daría. No, salvo que se haya estipulado que en la legislación correspondiente, pero como usted pone el supuesto, no se daría porque no había caso de guerra externa. El acto que él habría cometido no fue acusado de traición a la patria, era un delito religioso originalmente, ¿no? Era en todo caso una supuesta profanación de lo sagrado, ¿no? Y los delitos de ese tipo
pues difícilmente podían ser sometidos a una pena tan gravosa, tan dura, y por eso hablábamos hace poco también del principio de proporcionalidad, ¿no? Si usted está jugando un deporte en el que comete una infracción, no le van a poner la tarjeta roja de arranque, ¿no? Le ponen primero una amonestación, luego la tarjeta amarilla y finalmente le pondrán pues la roja, ¿no? Pero el remedio de la pena de muerte no solo es profundamente inhumano, sino es poco estratégico. Y además puede ser irreversible, como decíamos anteriormente. Está con nosotros en este programa especial por Semana Santa, en Viernes Santo, de Radio Nacional, el doctor Felipe Paredes San Román. Él es constitucionalista y está analizando a fondo un hecho histórico que ocurrió hace 2000 años, la condena a muerte a Jesús. Y también está con nosotros el doctor Jesús de la Cruz. Él es médico internista del Hospital Cayetano Heredia y su punto de vista va por el hecho biológico, lo que ocurre con el cuerpo humano cuando es sometido a una tortura y se sabe va a ir a acabar en una muerte de cruz. También está con nosotros el teólogo Homero Cruz. Él es, por favor recuérdeme, doctor Homero Cruz, usted es teólogo y profesor de teología en... Yo soy profesor de teología en la Facultad del Callao, Redentor y Mater del Callao. Es una... para nosotros en Radio Nacional es una verdadera alegría contar con cada uno de estos especialistas. Estuvo con nosotros también antes el doctor Carlos Bromley, psiquiatra, quien analizó la mente de Pedro y Judas, dos personajes importantes que marcaron la historia de Jesús en su sacrificio por la salvación. Doctor Homero Cruz, usted como teólogo nos puede explicar entonces que Jesús, al morir y al recibir este apoyo de su madre, se convirtió, logró el objetivo que tenía pensado de salvación a nosotros? Por supuesto que sí. Y eso fue la última frase que dijo, ¿no? Todo está consumado. Todo se ha cumplido. En esa expresión, esa frase de Jesús, está, digamos así, concentrada esta conciencia que tiene él primero y luego lo que también toda la tradición cristiana ha profundizado en este misterio de la muerte de Jesús, ¿no? Yo oyendo a los otros invitados me he dado cuenta que realmente para los discípulos fue muy difícil comprender la muerte de Jesús de buenas a primeras, ¿no? O sea, luego para eso vendrá el Espíritu Santo que les hará comprender, ¿no? Como por ejemplo el caso de los dos discípulos de Emaús, que lo dice Lucas 24, que van bajando así, confundidos, entristecidos y como también desilusionados, porque, ¿no? Parece que esto aborda a cada uno de los apóstoles en esta historia, ¿no es cierto? Porque con la tradición de Pedro, también él de repente, antes de la muerte de Jesús, se sintió un poco confundido. Creía que el misterio que vino a contarnos Jesús no era en realidad un objetivo maravilloso, milagroso, para traicionarlo en algún momento, luego arrepentirse, por supuesto. Claro, yo bueno, no pienso que ninguno de los discípulos había premeditadamente pensado, ¿no? Si acaso esto falla, me voy. ¿Creyeron de repente que fracasó? Sí, pero también es el mismo miedo del momento, ¿no? Es el miedo a la muerte, el miedo a morir. Es un miedo natural, ¿no? Claro, cuando tú tienes la muerte delante, como decía, ¿no? Se hunde un barco. ¿Qué hago? ¿Me salvo? ¿Salvo a los demás? Agarro el bote que veo allá y me voy, me importa el resto. O sea, las reacciones humanas. Entonces yo pienso que es eso, ¿no? Como te digo, los discípulos han visto tantas cosas de Jesús, ¿no? Ellos tenían ya en el corazón muchas cosas. Y algunos de ellos habían visto más todavía, ¿no? Como por ejemplo Pedro, Santiago y Juan, que subieron con él al monte Tabor, donde se transfiguró. Y muchos han sido testigos de milagros, de resurrección de muertos, o sea, muchos signos, ¿no? Pero, como quien dice, a la hora que crucial, la reacción es esa, ¿no? De escapar, negar.
Pero precisamente aquí se ve también el amor de Jesús, ¿no? Porque Él a nadie, a ninguno de ellos le echa en cara el abandono. No excluye tampoco a ninguno. No le dice, sabiendo oye, ¿por qué que me Judas iba a abandonaron? traicionarlo, ¿No? incluso. Pues, lo que sí les increpa es una cosa, su falta de fe. Dice, Exacto. su dureza de corazón por no haber creído a las mujeres que le habían dicho. Eso es lo que Jesús le dice, les increpa su falta de fe, no el haberlo dejado, el haberlo traicionado. Eso no, jamás Jesús no les va a pedir cuenta, a sacar en cara, no. Entonces, digamos que en este capítulo de la historia de Dios y la salvación a todos nosotros, nos está revelando un gran mensaje, ¿no? Que Dios, teniendo a 12 discípulos, cada uno de ellos distinto a otro, puede darnos el mensaje de que los discípulos nos representan a todos nosotros. Podemos tener algunos una personalidad como Pedro, otros una personalidad como Juan, otros una personalidad como Santiago y así hasta como Judas. Y Jesús en esta historia nos dice entonces que con la presencia de Judas, como un gran traidor para todos, Él nos da la libertad de ser como somos y arrepentirnos en nuestro momento. Porque Pedro se arrepiente y Judas, sabiendo Jesús que lo iba a traicionar, porque Jesús es Dios finalmente y lo sabe todo, lo mantiene en el grupo de los 12. ¿Es el mensaje correcto entonces que estoy yo analizando y deduciendo que Judas está presente en este grupo para que Dios nos revele ahí su capacidad de otorgar libertad a todos nosotros, que ninguno está obligado a seguirlo solamente porque Él nos llama, sino que aún así nosotros tenemos libertad para poder decidir finalmente hacia dónde ir? Claro que sí, definitivamente, ¿no? Dios, Jesús, nos ama en la libertad. Esta libertad, ser cristiano, pienso, no es, digamos así, un juramento a la bandera de que yo no me voy a equivocar, yo nunca voy a fallar. Esa era la idea de Pedro al principio, ¿no? Luego se da cuenta que se puede fallar. Pero ante esta falla, Dios, Jesús, nos levanta, nos perdona, sigue confiando en nosotros. Esa es la experiencia de los cristianos, ¿no? No nos reprocha por los comportamientos, quizá. No, siempre, evidentemente, todo el Evangelio aparece siempre un progreso en la fe, en la pureza, en la santidad, ¿no? Ciertamente. Pero graba en el fondo del corazón de ellos que hay algo más fuerte que el miedo, que el pecado, que es el amor de Dios, que es más fuerte que todo y puede cambiar todo, porque de hecho todos los discípulos dieron su vida por Jesús, por el Evangelio. Todos. Todos son mártires. Mártires, la mayoría, ¿no? Excepto San Juan, creo. Toda la mayoría han muerto mártires, han ido por todos lados, han cumplido el mandato de Jesús. Aquellos hombres cobardes, digamos, después se dejaron matar. Pedro mismo, ¿no? Pedro mismo, o sea, tanto significó para él la cruz que incluso prefirió que lo clavasen boca abajo, porque no se sintió digno de morir como su Señor. Igual que su maestro. ¿No? Y entonces yo pienso que, o sea, hay que ver este aspecto, ¿no? Que lo que Jesús no buscaba era hombres perfectos, al contrario, ¿no? Sino hombres que lo acompañasen, que sean testigos de lo que era Jesús. Y de hecho Pedro, cuando, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, cuando ya después de Pentecostés él se dirige al pueblo, ¿no? Después que hace, por ejemplo, el milagro del tullido, le dice a todos que no es por sus méritos, por su poder, ¿no? Yo no soy nadie, sino que dice que ha sido sanado por el poder de Jesús. Entonces, fíjate, hay un cambio ahí en Pedro, ¿no? Ya no es el protagonista, el que yo soy el que va a dar la vida por ti, etcétera, sino que es uno que reconoce quién es Jesús, qué ha hecho por él, qué le ha encomendado a él y qué poder tiene, ¿no? Porque fíjate una cosa, a veces
no es fácil tener un poder. O sea, tener un poder en mano, ¿no? De hecho, en la Biblia, por ejemplo, está el episodio de Elimás, que quiere comprar el poder a los apóstoles, el poder del Espíritu Santo, para negociar con eso, ¿no? Los apóstoles ya están purificados, digamos, de esta experiencia digamos, de la humanidad egoísta, que quizás solo piensa en uno mismo, ¿no? Sino están en otra dimensión, en otra situación, que es producto de Jesús, de la resurrección de Jesús. Yo lo que quería decir es eso, que viéndolo desde todas estas perspectivas que hemos visto, que estamos viendo aquí en este programa, definitivamente es el Espíritu de Jesús, es el mismo Jesús que les da una interpretación de ese hecho. Porque la muerte de Jesús, vista así, como la hemos visto nosotros, era una muerte de un condenado, no tenía por qué tener nada de sagrado en sí. ¿Qué sagrado puede haber en uno que ha sido condenado a muerte, clavado como un malhechor y sepultado fuera de la ciudad santa? Pero el valor que le ha dado a esa muerte es lo que ha venido después, ¿no? Y por eso los discípulos han tenido la necesidad de que el mismo Jesús les interprete. Era necesario, fíjate, ¿eh? No es que, bueno, Jesús murió así por la traición de Judas, murió así porque Pedro lo negó, porque los demás no lo defendieron. Jesús no dice eso, dice que era necesario que el Cristo padeciera de esa manera, entrar así en su gloria. Doctor Paredes, está con nosotros el doctor Paredes, él es constitucionalista, analizando las últimas horas de Jesús desde su punto de vista científico en el derecho, ¿no es cierto? Jesús podía quedar muy bien librado entonces de todo esto. Sí, sin duda. O sea, lo que pasa es que ahí también él de alguna manera renuncia a su derecho de defensa, ¿no? O sea, porque él claramente quería que se cumplan las escrituras, ¿no? Y por lo tanto él no ejerce una defensa como la podría ejercer alguien que quería liberarse también de esa sanción. Lo que pasa es que además de este hecho, como ya lo hemos comentado, pues no habían testigos aceptables, no había una sanción proporcional, no habían hechos que merecían eso, porque hubo un cambio en la acusación, ¿no? Primero hubo un delito, luego otro, finalmente lo acusan por subversión, cuando antes era profanación de lo sagrado. Pero hay algo muy interesante que quería rescatar de lo que nos dice el padre Homero, que es el poder, ¿no? El derecho constitucional justamente busca la limitación del poder, es decir, controlar el poder. Quien ejerce el poder por lo general tiene esta vanidad, este apetito por no reconocer límites. ¿Y dónde están los límites? Pues en la Constitución. Claro, estamos hablando de un momento en la época del juicio a Jesús o de la pasión de Jesucristo, en el que evidentemente no había equilibrio de poderes. O sea, Poncio Pilato representaba todos los poderes en él concentrados, ¿no? Él era el juez, él era el presidente, él era el legislador. Y eso es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso que no haya una división de poderes, porque se genera este tipo de actos totalmente injustos, ¿no? Más allá de la fe que profese cada quien, lo que estamos aquí viendo es un profundo acto de injusticia, de atentado contra la dignidad de la persona, de matonería, ¿no? Yo me quiero ir a un detalle, doctor Paredes, porque usted seguramente va a poder dar su análisis sobre esto. La injusticia del juicio a Jesús se puede hasta resumir en el letrero que tenía encima, que era rey de los judíos. Se le condenaba por declararse eso. Hay un detalle que tiene que ver con lo que usted nos menciona, que es que en la legislación romana de la época, los letreros tenían una especie de señal del delito por el cual se le estaban imputando. Entonces, si uno había cometido homicidio, en latín seguramente iba a aparecer una señal que era homicidio, ¿no? En este caso, INRI significaba que era pues el dios de los judíos, ¿no? La leyenda seguramente es más larga de lo que estoy diciendo, pero eso demuestra que fue sancionado por ese hecho. Es decir, el delito que cometió fue arrogarse supuestamente un reinado
que el Imperio Romano le consideraba que era ajeno a él, ¿no? Entonces, ese no era ningún delito en la época, claro, él inventaron esto de la subversión, ¿no? Era un terrorista Jesús, ¿no? La subversión ante el Imperio Romano. Pero efectivamente esa señal que estaba encima de la cruz nos da cuenta de cuál fue la razón objetiva por la cual fallece, ¿no? Y efectivamente esa causal, pues, no justificaba esa sanción, ¿no? Evidentemente era una sanción en la que confluyeron, pues, muchos sentimientos, ¿no? Celos, venganza, traición, en fin, todas las desgracias humanas de las que somos conocedores, y que revelaban también un conflicto de poder, porque Jesús en el fondo era un revulsivo en la época, era alguien que tenía una doctrina donde, por ejemplo, privilegiaba los derechos fundamentales, ¿no? Él reclamaba por las minorías, por las personas más débiles, ¿no? Las poblaciones vulnerables, ahora se le conoce, ¿no? Pero él, digamos, tiene una forma de actuación frente a las prostitutas, frente a los menesterosos, frente a los ladrones, frente a los que saqueaban impuestos, en fin, de perdón, de arrepentimiento y de comprensión, ¿no? Que en verdad en los hechos era bastante revulsivo, bastante disruptivo para la época. Doctor Jesús de la Cruz, médico internista del Hospital Cayetano Heredia, usted para concluir, nos podrá decir que cualquiera de nosotros que está sentado en este espacio, en esta mesa redonda, podría resistir lo que soportó Jesús, o de repente ni un paso de ese podríamos resistir. Yo creo que los que estamos acá presentes, con todo lo que ha vivido Jesucristo, yo creo que sería un poco imposible poder sobrevivir a toda la masacre que ha tenido que sufrir Jesucristo, ¿no? Vuelvo a repetir, era una persona que tenía un estado físico muy, muy activo, muy bueno, ¿no? Y que además de eso tenía, pues, la convicción y el objetivo que era, pues, salvarnos, ¿no? Con apoyo de sus discípulos, de su madre, ¿no? La Virgen María. Tenía mucha motivación además de, ¿no? Y eso creo que fue al final lo que conllevó a que él logre el objetivo, ¿no? Yo creo que la lección que nos llevamos en estas Semanas Santa es eso, ¿no? Yo creo que la fe que nos da Jesucristo, Dios hecho hombre, para poder acarrear todos estos hechos, ¿no? Toda esta masacre, todo este dolor, toda esta angustia, y morir por nosotros, es algo que hay que rescatar siempre, ¿no? No solo como católicos, sino creo que también como personas, como humanos que somos. Hoy en la actualidad, pues, se ven muchos crímenes, mucha debacle, perdón, en el sentido social, ¿no? Y lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Día a día todas las noticias de todos los crímenes, que vemos a diario, ¿no? Pero yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Así es. Doctor Romero Cruz, sacerdote quería del Callao. La pregunta el comentario que has hecho sobre la elección de los discípulos. Y o sea, es importante saber que, o sea, la elección que hace Dios sobre cada uno no anula la libertad de la persona. Siempre la fe será algo que nos deja siempre libres, ¿no? Porque el seguimiento de Jesús es algo libre. La persona no está coaccionada. La fe no es, por decirlo de una forma así un poco quizás vulgar, un lavado de cerebro. La persona siempre puede responder. Por eso fíjate que la Iglesia, ya desde el tiempo de San Ireneo, nunca dejó de lado siempre los evangelios apócrifos, como el de Judas. Por una razón, no porque lo que diga sea algo horrible, sino que allí se ve a un Judas que prácticamente está condicionado en su decisión. O sea que al final Judas entregó a Jesús según ese evangelio, porque no se fue constreñido a hacerlo. Entonces eso no responde a la realidad, porque eso sería minimizar a la persona. Porque si Judas lo hizo
incluso por cumplir algún presagio bíblico, ya no está su libertad. Exacto. Entonces ahí está la libertad de la persona. Eso por un lado. Por otro lado, Jesús ha dicho, en el Sermón del Monte, le decía a los que le escuchaban, ¿no? Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo les digo, no se resistan al mal, ¿no? Amen a sus enemigos. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, etc. Eso que ha dicho Jesús no son palabras bonitas solamente, ¿no? No son palabras altruistas, ¿no? Sino que eso que ha dicho Jesús, Él lo ha vivido así. Si Él hablaba del amor a los que son contrarios a uno, ahí tenía a Judas. Exactamente. Y esta historia maravillosa de la pasión, muerte y resurrección de Jesús se ha resumido en este espacio de Radio Nacional como las últimas horas de Jesús, donde un teólogo, un psiquiatra, un abogado y un médico han analizado desde sus disciplinas lo que ocurrió desde el punto de vista científico con la muerte de Jesús. Nosotros nos despedimos, ya es momento de seguir con la programación de Radio Nacional en esta Semana Santa. Para todos ustedes, buenas tardes. Chao. Radio Nacional presentó Las últimas horas de Jesús.